Joaquín Cordero y el romance oculto que terminó en tristeza, lo que nunca te contaron, los rumores que estremecieron al medio artístico y la verdad detrás de ese amor perdido. Suscríbete y continúa viendo para seguir desentrañando los secretos ocultos que no sabías, y dale like si te impactó esta revelación. Era un hombre de temple serio, mirada profunda y voz grave. Joaquín Cordero, una figura icónica de la época dorada del cine mexicano, parecía estar hecho de acero por fuera, pero por dentro, muy pocos sabían que cargaba con un amor que no pudo florecer, un suspiro que se fue apagando lentamente, un romance oculto que duró poco tiempo, pero que dejó cicatrices eternas en su alma. Lo que nadie se atrevía a contar en aquellos años, y lo que aún muchos prefieren callar, es que el galán de telenovelas y películas legendarias vivió un capítulo amoroso que fue tan intenso como fugaz, tan real como doloroso, y que terminó en una tragedia emocional que él nunca pudo borrar del todo. Esta es la historia que apenas empieza y que ahora tú vas a conocer. Pero antes, ¿sabías que hay cartas, rumores, testimonios de allegados y documentos perdidos que respaldan esta historia? Quédate y acompáñanos porque aquí no se oculta nada. Aquí se revelan los secretos más escondidos del corazón de Joaquín Cordero. En la década de los 50, 60 y 70, Joaquín Cordero era el sinónimo del actor impecable. Interpretaba desde villanos de mirada helada hasta héroes apasionados y caballerosos. Su rostro aparecía en portadas, revistas, entrevistas de radio y televisión. El público lo adoraba, las mujeres lo admiraban, los productores lo codiciaban, pero algo en su interior parecía siempre mantenerse al margen. Algo no lo dejaba brillar del todo fuera de cámaras. Era un hombre profundamente educado, muy correcto, pero cargaba una tristeza que no se notaba si no lo conocías bien, dijo años después una reconocida actriz que trabajó con él en más de 3 telenovelas. Pero, ¿qué lo perseguía? ¿Por qué, pese a todo su éxito, siempre había un matiz de nostalgia en su mirada? ¿Por qué algunos decían que tras bambalinas solía quedarse callado como pensando en alguien que ya no estaba? La respuesta estaba escondida en un romance que, por razones que muchos desconocen, no prosperó y quedó enterrado en el pasado, hasta ahora. El nombre de ella rara vez se menciona en las biografías oficiales de Joaquín. Pero en el círculo íntimo del espectáculo todos sabían que existió una relación con una actriz joven, talentosa, con sueños de grandeza, pero cuyo destino fue trágico. Su nombre, Isela del Castillo. Poco se sabe de Isela en la historia pública, pero fue una estrella emergente de la televisión en los años 60. Participó en obras de teatro, cine experimental y programas unitarios. Su belleza era tan discreta como impactante. No era la típica diva con escotes y escándalos, era una mujer con una elegancia que hipnotizaba. Joaquín la conoció en los pasillos de Televisa. Ella participaba como actriz secundaria en una producción donde él era el protagonista. Los primeros encuentros fueron breves, casi indiferentes. Pero bastó una escena compartida, una mirada detenida en los ensayos para que surgiera una conexión que no pudieron ocultar ni siquiera ante el equipo técnico. Un vestuarista de la época llegó a confesar, lo que se vio entre ellos fue una chispa, de esas que no se fingen. Joaquín la miraba como si ella fuera el secreto que nunca había podido decir. El romance de Joaquín e Isela duró poco más de 5 meses, según allegados. Nunca lo hicieron público. Ella era mucho más joven, él tenía compromisos laborales de alto perfil y, además, la presión de los medios comenzaba a ser feroz. Joaquín ya tenía una reputación construida, mientras que Isela aún buscaba abrirse paso. Había amor, eso nadie lo duda, pero también miedo. Él no quería manchar su imagen con rumores. Ella temía que la tildaran de aprovechada, reveló años después una compañera actriz que presenció algunos de sus encuentros furtivos. Se veían en secreto, en cafés poco frecuentados, en casas de amigos, o en camerinos con la excusa de ensayos privados. En cada mirada había ternura. En cada despedida, una incertidumbre creciente. Alguien habló. Una voz anónima dentro de la producción filtró a un periodista de espectáculos que Joaquín Cordero mantenía una relación prohibida con una actriz joven. No tardaron en aparecer columnas con títulos como Joaquín enamorado de una principiante. O la diferencia de edades no importa cuando hay pasión. Un fuerte rumor que se manejó incluso en la redacción de Cine Mundial aseguraba que Joaquín había embarazado a Isela y que luego se había desentendido de ella. Falso. Completamente falso.
Pero el daño ya estaba hecho. El chisme se convirtió en cuchillo. Los productores que comenzaban a fijarse en Isela le dieron la espalda. Su carrera comenzó a desmoronarse. La presión emocional la afectó tanto que decidió alejarse por completo del medio artístico. Fue vista por última vez en un hospital privado en 1968. Se dijo que estaba internada por agotamiento, pero quienes la conocían sabían que su corazón estaba roto. Y Joaquín se hundió en una especie de culpa silente. Nunca habló del tema en público, jamás confirmó ni negó. Pero desde entonces algo cambió en su carácter. Se volvió más introspectivo, menos efusivo. Muchas personas se han preguntado si esta historia fue real o producto de la fantasía de periodistas sensacionalistas. Sin embargo, hay documentos que apoyan su veracidad. Una carta escrita por Isela del Castillo en 1969, que fue rescatada por una coleccionista de arte y cartas de celebridades, contiene frases como: «Lo amé como no pensé amar jamás. No me arrepiento de esos días, aunque me costaron la carrera. Él nunca me traicionó, simplemente no pudo enfrentar todo lo que se vino encima. No quiero que se le juzgue. Yo sé que en otra vida quizás sí podríamos vivir sin miedo, sin fama, sin ojos juzgando». Años después, Joaquín Cordero fue entrevistado por un programa especial donde se le preguntó por su amor más doloroso. Su respuesta fue enigmática: «Hubo alguien a quien amé de verdad, pero que se fue de mi vida demasiado pronto. No por muerte, sino por destino». Joaquín Cordero siguió su carrera con éxito. Participó en más de 100 películas, telenovelas memorables y fue reconocido como un ícono de la televisión. Pero quienes lo conocieron bien sabían que hubo una herida que nunca terminó de sanar. Isela, por su parte, desapareció del mundo del espectáculo. Algunos dicen que cambió su nombre, otros que se fue al extranjero. Hay quienes aseguran que murió joven, en la década de los 70. Lo cierto es que su rastro se perdió, como se pierden los recuerdos que duelen demasiado. Esta historia, hasta hoy oculta, merece ser contada. Porque no todo amor necesita un final feliz para ser eterno. A veces, los romances que no se terminan de vivir son los que marcan más fuerte. ¿Y tú, ya conocías esta historia? Dale like si te conmovió, y suscríbete para seguir descubriendo los secretos ocultos del mundo artístico que nadie más te cuenta. Este apenas es el comienzo. La historia entre Joaquín Cordero e Isela del Castillo fue breve, intensa, trágica. Pero su eco no se apagó con la despedida. Lo que siguió fue una vida marcada por el peso del «y si hubiera sido diferente». En este capítulo nos adentramos en lo que ese amor imposible dejó como huella permanente en uno de los actores más sólidos y reconocidos del cine y la televisión mexicana. Lo que pocos sabían hasta ahora es que Joaquín nunca volvió a amar igual. El recuerdo de Isela quedó suspendido en el tiempo como un retrato mental que nadie podía tocar, pero que todos sentían en su manera de actuar, de hablar, de mirar. Y sobre todo, de callar. Después de la separación silenciosa con Isela, Joaquín Cordero se refugió en el trabajo. Como un verdadero artesano de la actuación, encadenó proyecto tras proyecto. Películas como La Loba, El espejo de la bruja, El hombre sin rostro y docenas más llenaron su agenda. Pero algo había cambiado. Sus colegas decían que ya no reía como antes. Era amable, sí, siempre correcto. Pero distante. Parecía que tenía el alma ocupada, dijo una actriz que compartió escena con él en 1971. Estaba ahí físicamente, pero su mente parecía divagar, como si hablara con alguien ausente. Y es que nunca habló mal de Isela. Jamás la negó, pero tampoco se permitió mencionarla en entrevistas. Era como si al nombrarla, el dolor se hiciera tangible. Lo que sí hizo fue plasmar su duelo emocional en varios de sus personajes. En la telenovela La madrastra 1981, por ejemplo, interpretó a Esteban San Román, un hombre atormentado por un pasado turbio. Aunque su personaje era ficticio, quienes lo conocían afirmaban que en sus silencios había verdades escondidas. En 1950, Joaquín Cordero se casó con Alma Guzmán, con quien compartió más de medio siglo de vida. Tuvieron 3 hijos y construyeron una familia sólida. Pero hay un dato que muchos desconocen: su matrimonio fue anterior al romance con Isela. La respuesta es tan humana como dolorosa. Según declaraciones de un familiar cercano que pidió mantenerse en el anonimato, Joaquín ya enfrentaba problemas emocionales con su esposa desde los años 60.
La rutina, los horarios separados, las grabaciones constantes y los silencios en casa empezaban a hacer mella. No hubo una ruptura oficial, pero el distanciamiento emocional era evidente. Lo de Isela fue un escape emocional, confesó este familiar. Un intento de recuperar lo que ya no sentía en su hogar. Pero luego vino la culpa y prefirió enterrar todo antes que arriesgar más. Lo curioso es que Alma Guzmán sí supo de la existencia de Isela. Según fuentes muy cercanas, la esposa de Joaquín jamás se lo reprochó abiertamente. Guardó silencio, tal vez por dignidad, tal vez por estrategia familiar. Pero a partir de entonces, su relación se volvió más formal que afectiva. Durante los años 70 y 80, Joaquín fue objeto de múltiples rumores amorosos. Se le vinculó con varias actrices jóvenes, entre ellas, la bella Irma Lozano y la carismática Ana Luisa Pelufo. Pero todos esos rumores carecían de pruebas reales. Se decía mucho, pero la verdad es que Joaquín era reservado. Casi nunca se le veía acompañado en eventos sociales, comentó un periodista de espectáculos de la época. A veces creo que la gente inventaba romances porque no sabían que él ya tenía el corazón comprometido con un fantasma del pasado. Uno de los rumores más insistentes fue que nunca volvió a enamorarse verdaderamente. Que mantenía su fachada profesional, pero en el fondo aún pensaba en Isela. Que a veces cuando tomaba un whisky en la intimidad de su casa, la nombraba en voz baja. Un camarógrafo veterano reveló en 1997, una vez lo escuché murmurar, Isela mientras repasaba líneas de un libreto. Fue extraño. Lo dijo con dolor, como si se le hubiera escapado. En el año 2002, un periodista argentino logró entrevistar a Joaquín durante una visita a Buenos Aires. La entrevista nunca se publicó en su totalidad, pero el periodista, años después, reveló un fragmento inédito. Hay amores que no se planean, que llegan en el peor momento, pero que te cambian la vida para siempre. Yo tuve uno así, y me enseñó que el amor verdadero no siempre termina en matrimonio. A veces solo se vive una vez, y luego se calla para siempre. Ese testimonio rescatado en 2014, después del fallecimiento de Joaquín, fue lo más cercano que estuvo el actor de hablar directamente de su historia con Isela. Además, en 2010, su hijo José Antonio Cordero declaró en un evento familiar: mi padre fue un gran hombre, pero tenía heridas que nunca nos quiso contar. Alguna vez mencionó a una mujer a la que le dolía no haber podido proteger. Nunca supe más. Joaquín Cordero falleció el 19 de febrero de 2013. En su funeral asistieron decenas de actores, actrices, amigos del medio artístico y familiares. Pero hubo un detalle que pasó desapercibido para muchos, excepto para algunos ojos atentos. Al día siguiente de su fallecimiento, una corona de flores blancas llegó al Panteón Jardín en la Ciudad de México con una tarjeta que decía: para el hombre que me enseñó que el amor verdadero existe, aunque no dure. La tarjeta no tenía firma completa, solo esa inicial, pero quienes conocían la historia, lo entendieron todo. Algunas teorías afirman que Isela del Castillo no murió joven como se pensaba. Que en realidad cambió de identidad, se fue a vivir a Guadalajara o incluso al extranjero. Que vivió en silencio, alejada de los reflectores, pero con un vínculo emocional intacto hacia Joaquín. No todas las historias de amor están hechas para contarse. Algunas existen para dejar una huella íntima, profunda y permanente. Lo que vivieron Joaquín e Isela fue, sin duda, uno de esos amores que no necesitan testigos para ser reales. La figura pública de Joaquín Cordero fue impecable. El profesional, el actor, el padre, el esposo. Pero detrás de esa imagen, había un hombre que amó en silencio, que perdió por obligación, y que jamás volvió a encontrar un amor igual. Y ahora que esta historia ha salido a la luz, tal vez podamos mirar su legado con más humanidad. Porque detrás del ícono, había un corazón con cicatrices que no sanaron jamás. Las cartas privadas que se encontraron en el archivo personal de Joaquín y cómo esto podría cambiar la historia que conocíamos hasta hoy. Dale like, suscríbete y prepárate, porque lo que viene es aún más revelador.